¿Qué tal? Vamos a entrar ahora a lo que es el último capítulo de tolerancias, que es el de acabados superficiales. Si recordamos de los últimos capítulos, vimos lo que era el principio de intercambiabilidad y con él vimos que para lograr este principio era necesario tener en cuenta lo que eran las tolerancias dimensionales, las tolerancias geométricas y que jugando con las tolerancias dimensionales lográbamos ciertos ajustes. Entonces ya ahora para completar lo que es el principio de intercambiabilidad, vámonos a ver lo que es la calidad superficial, que es el último factor que hay que cuidar para lograr este principio. Vamos a suponer que este mecanismo cumple con las tolerancias dimensionales, ¿sí? Que el tamaño del cilindro es el adecuado, el tamaño del pistón también es el adecuado, también se regula lo que es su tolerancias geométricas como su cilindricidad, por ejemplo, su rectitud, y cumple con todo eso. Pero, ¿qué tal que fueran muy rugosas las superficies tanto del cilindro como del pistón? Pues sucedería que habría generación de calor, habría pérdida de energía, entonces habría desgaste del material. Entonces, ya en el diseño, en los ajustes, cuando ya hay mucho movimiento entre las partes, es necesario lo que es la rugosidad superficial. Entonces, el acabado final y la textura de una superficie es de gran importancia para definir la capacidad de desgaste, la lubricación necesaria, la resistencia a la fatiga y la estética de la pieza. Entonces, por lo anterior es que la rugosidad es un factor importante a tomar en cuenta en el diseño mecánico. Y esta rugosidad depende mucho de la forma en cómo se fabriquen las piezas. Por ejemplo, no es la misma rugosidad si tú haces la pieza en mecanizado usando un torno, a que si usas, por ejemplo, un taladro o si usas un rectificado. Esta es una banda que tiene es como una lija, entonces con eso vas retirando el material y la verdad el acabado queda casi a espejo. Entonces la rugosidad dependiendo del proceso es muy diferente. Entonces, pues uno cuando habla de rugosidades, pues te imaginas las superficies así. Y de hecho cuando uno dibuja en Inventor o todos estos programas, pues así te dibujan las superficies así perfectas, ¿no? Pero en, esto es en forma macroscópica, pero si uno ya ve en forma microscópica, se verían estas imperfecciones, ¿ok? Esto sería el resultado, por ejemplo, de hacer una pieza mecanizada. Cada surco sería el paso del buril, ¿sí? Si fuera una pieza hecha por ejemplo, fundición o otro tipo de proceso, pues esto sería más bien como un sistema montañoso, por decirlo de algún modo, pero depende de cada proceso. Entonces, estos crestas y valles es lo que uno utiliza para medir la rugosidad de una superficie. Lo que hace uno es que pones un horizonte que representa el nivel ideal, ¿sí? Donde se supone que está la altura de esa superficie. Y después se van a medir las distancias hacia las crestas, hacia los valles, y en función de eso se encuentra la rugosidad. Pero antes de ver esas mediciones, vamos a ver algunas definiciones que es necesario saber.
Se dice que una cresta total es la sección del perfil comprendida entre dos mínimos adyacentes. Este es un mínimo, este es un mínimo, entonces esta vendría siendo una cresta local. Y un valle local, pues es lo opuesto, es el que se encuentra entre dos máximos adyacentes. ¿Ok? Entonces, son máximos adyacentes, o sea, uno junto al otro. Entonces, en medio debe de haber un valle local. Para medir las rugosidades, existen tres cantidades principales: RA, RZ y RY. RA es la media aritmética, ¿sí? Es el promedio entre las alturas de las crestas y las profundidades de los valles. Entonces, se hace un promedio de todas las crestas y valles del perfil, ¿sí? Y esta vendría siendo su fórmula. Esta es la fórmula de promedio, o sea, es la sumatoria entre el número de elementos. Está RZ. RZ lo que hacen es que toman el promedio de las 5 crestas más altas y de los 5 valles más bajos, y de ahí sacan este promedio, el RZ. Y también está RY. Este simplemente es la distancia entre la cresta más alta y el valle más bajo, ¿sí? Entonces, así es como se calculan las rugosidades, siendo esta de aquí arriba la más popular, la que más se utiliza. Para medir la rugosidad, si estamos en el sistema internacional en milímetros, se utiliza la micra, que es igual a un micrómetro, o 1 por 10 a la menos 6 metros, o 1 por 10 a la menos 3 milímetros. Y si estamos en el sistema inglés, en pulgadas, se usa la micropulgada, que es 1 por 10 a la menos 6 pulgadas. Para medir las rugosidades en físico, se utilizan ciertos equipos. Aquí se los puse en orden de aparición histórica. Se les conoce como rugosímetros. Primero surgió el comparador visotáctil, después el palpador mecánico, palpador inductivo, el capacitivo, el piezoeléctrico, el patín mecánico y el filtrado eléctrico. Este de aquí es el comparador visotáctil, fue el primero que surgió para medir la rugosidad. Y va a sonar chistoso, pero lo que hacías es de que tenías unas plaquitas de las cuales ya sabías su rugosidad y tenías la pieza que querías medir la rugosidad. Entonces lo que hacías es que con el dedo tocabas las plaquitas y luego tocabas la pieza, y así ibas palpando a ver qué rugosidad se parecía más a la de tu pieza. Entonces por eso se llama comparador visotáctil. Entonces afortunadamente pues ya no se usa ese tanto, aunque hay algunos talleres mecánicos que tienen esta muestra, ¿no? Para saber si están dentro de la rugosidad. Nosotros aquí en la escuela tenemos un palpador como que es un palpador mecánico. En este caso, lo que tiene es que en la punta tiene algo así como un peine electrónico. Entonces, él cuando va avanzando, va detectando las crestas y valles, ¿sí? Y luego ya después cuando termina, uno le solicita que haga el promedio y que te dé el valor. Entonces, uno le dice qué distancia debe de recorrer, en qué unidades te dé el resultado, qué tipo de promedio debe de darte. Entonces, este es el que tenemos aquí. Nada más nos da el puro promedio, ya sea RA, RY o RZ, y eso es todo. Esta es la parte posterior
del rugosímetro que tenemos aquí en la escuela. Es bastante viejito, creo que es de los principios de los 80s o incluso creo que de los 70s, pero vean que tiene un switch para indicar qué tipo de rugosidad quieres, ya sea RA, RZ o RY. También te pregunta que qué norma quieres usar para determinar el promedio. En sí, las dos son ISO, una es la GIS japonesa y la otra es la DIN alemana. La verdad desconozco cuál es la diferencia entre una y otra, pero en cuanto a medir la rugosidad, pero el promedio se saca igual en todas las tipos de normas. También te pregunta que si lo quieres el resultado en milímetros o en pulgadas, y aquí te pregunta que qué distancia quieres que recorra el peine electrónico. Todo lo demás son cosas para pasar los datos a una computadora, ¿sí? Existen otros que ya son más avanzados, que no solo te da el promedio de la rugosidad, sino que aparte te dibuja el perfil, ¿sí? Las crestas y los valles te los dibuja haciendo una gráfica. Entonces aquí, por ejemplo, la parte clara es más lisa y las partes oscuras están más rugosas. Entonces cuando pasas este palpador en la parte lisa, pues las crestas y valles están más pequeñas y en la parte rugosa, pues ya se disparan los, los valles y crestas, ¿sí? Entonces aquí van pequeños, luego crecen, pequeños, luego crecen y así va esto porque va el palpador a lo largo de esta superficie. Pero esto ya es más especializado porque en sí, pues no necesitamos tanto ver el perfil, lo que necesitamos es el promedio, pero existen algunos laboratorios en donde se necesita incluso de la gráfica. Ahora, como les había comentado, la rugosidad más o la medida de la rugosidad más utilizada es la RA, que es el promedio de las crestas y valles, sus alturas y profundidades. Pero la gente que se dedica al diseño los clasifica de acuerdo a niveles de rugosidad. Entonces utiliza esta nomenclatura que va desde el N1 al N12, ¿sí? Entonces lo conocen como NX. Y por ejemplo, esto es para el sistema métrico con rugosidades en micrómetros y este es en pulgadas, lo que es en micropulgadas para el sistema imperial, que también le llaman. Entonces, si tienes un nivel de 0 a 0.025 micrómetros, estás en el nivel N1. Si vas de 0.025 a 0.05, estás en el nivel N2, de 0.05 a 0.1 y así vas con cada una de las niveles y lo mismo para en sistema en pulgadas. Pero aparte, los niveles de N1 a N4 se le conoce como superficie especular, es decir, pulido a espejo, como si no hubiera rugosidad. Del N5 al N6 son marcas de mecanizado que no se aprecian ni con el tacto ni con la vista, pero sí con un microscopio o lupa. El N7 al N8, las marcas de mecanizado se aprecian con la vista, pero no con el tacto. Y de N9 a N12, las marcas de mecanizado se aprecian con la vista y con el tacto. O sea, ya es lo más rugoso que puede haber. Entonces,
Cuando ustedes diseñen algo, ustedes pueden saber, esta pieza lo más probable es que lo vayan a hacer en un torno de taller o lo van a hacer en una fresadora de taller común. Entonces se van a tablas y buscan el proceso de fabricación y en base a eso pueden saber en qué orden va a estar la rugosidad de su pieza, ¿sí? Si por ejemplo lo van a hacer con un torno normal, pues le va a quedar entre N9 y N10. Entonces quizá ustedes digan, no, pues yo necesito que quede con menor rugosidad. Entonces podrían encargarlo, por ejemplo, con una CNC, que son las máquinas ya de alta precisión que se guían por una computadora, y te daría rugosidades entre N7 y N8. Y si quieres todavía menos rugosidad, entonces podrías hacer tu pieza, por ejemplo, en un torno, pero luego solicitar un proceso extra, ya sea lo que es el bruñido o lo que es el rectificado. El rectificado es cuando utilizas estas bandas que tienen lija, son bandas abrasivas, entonces eso pasas tu pieza y le quita todas las rugosidades y te las deja con pulido espejo, ¿sí? El bruñido es algo así como, parece como un plumón o un lápiz, pero en la punta tiene una punta de diamante, pero está chata. Entonces, eso lo hacen pasar encima de la superficie y donde quiera que pasa, va aplanando las crestas y valles. Entonces, a nivel macroscópico, eso se ve como pulido espejo. Entonces, cualquiera que sean estos dos procedimientos que agregues a tu proceso de fabricación, un problema es que tienen un costo extra, ¿sí? Te suben el precio de la pieza. Entonces, uno tiene que analizar si te conviene o no tener una rugosidad muy alta, ¿sí? Entonces, aquí te viene que con estas rugosidades, qué tipo de aplicación puedes tener con esa pieza, ¿sí? Por ejemplo, que si haces una pieza en un torno, en un taller normal, pues te sirve para hacer cosas de fabricación, ¿sí? Sin ningún problema. Si haces algo con forja, con corte por plasma, que son procedimientos muy burdos, te queda una rugosidad muy alta. Entonces, ese tipo de piezas se usa para maquinaria, para soportes de las máquinas. Y ya si quieres algo con mucha precisión, por ejemplo, para ajustes o para el pistón que mostramos en las primeras diapositivas, entonces ya necesitas de estas rugosidades. Entonces aquí esta tabla es muy interesante para que la revisen. Existen estos otros tipos de tablas en donde no se basan en la nomenclatura NX, sino que utilizan directamente las rugosidades en micrómetros y en micropulgadas y te dicen en función del proceso qué rugosidad te espera o qué rugosidad es más probable que vaya a quedar al final, y en base a eso tú ya ves si te conviene o no usar ese proceso. Pero como les digo, entre el acabado superficial sea más fino, más caro va a salir la pieza. Entonces, solo que sea muy necesario, hay que solicitar procesos extras o procedimientos en donde las rugosidades sean bajas, ¿sí? Si vas a hacer el soporte de una máquina, pues no importa que quede rugoso. Si vas a hacer un pasador que va a estar en contacto, en un acoplamiento, en un ajuste, y va a estar constantemente moviéndose, quizá ahí sí necesita regular
su rugosidad. Ahora bien, ya para indicar las rugosidades en los planos, se utiliza este símbolo. Simplemente es una palomita, ¿sí? Aquí les dejo las medidas que debe tener esa palomita. Si es necesario agregar algún procedimiento especial, se tiene que extender esta línea, que es para agregar aquí las características especiales, ¿sí? Entonces, si no nos dicen otra cosa, este es el símbolo para indicar la rugosidad superficial, ¿ok? Entonces vamos a ver en el plano cómo se agrega. Para agregar el símbolo de rugosidad en los planos, tenemos que colocar el símbolo sobre la superficie que queremos regular. Entonces tenemos que buscar una vista en donde esa superficie venga de perfil, ¿sí? Entonces ahí ya colocamos lo que es nuestro símbolo. Si no hay espacio suficiente, podemos usar una línea de extensión auxiliar y ahí colocamos nuestro símbolo de rugosidad, ¿sí? Y también tenemos el que se pueden utilizar guías para agregar ahí el símbolo de rugosidad. Entonces, ya aquí tenemos un ejemplo de un plano completo. Ya tenemos nuestra vista frontal, nuestra vista lateral. Utilizan aquí lo que son la convención de detalles repetidos para los barrenos, para no tener que dibujarlos todos, y nada más usan las líneas de centro. Esto es para lo que es la descripción de la forma, para dar lo que es el tamaño de la pieza y la posición de sus características. Utilizan las cotas. Algunas de estas cotas tienen tolerancias dimensionales. Y para las tolerancias geométricas agregan los marcos de control y sus referencias. Y vemos que, por ejemplo, aquí tienen también ya rugosidades. Se necesita cierta rugosidad en el canto de esta pieza, ¿ok? Entonces, igual que en los otros planos con tolerancias, se indican las rugosidades en donde es necesario y en todo lo demás se indican rugosidades generales, ¿sí? Entonces, aquí un ejemplo. En la base se necesita cierta rugosidad, lo mismo que en la parte superior. Aquí no viene la magnitud de la rugosidad, pero habría que agregar una nota indicando que en donde se indica la rugosidad es de tanto, ¿sí? Aquí otro ejemplo. Vean que pues se agrega en la superficie que quieres regular, puedes usar guías, pero cuando hay dos superficies que están muy cercanas y que tienen la misma rugosidad, para no estar poniendo el símbolo en una y en otra, puedes usar guías bifurcadas, ¿sí? Entonces ya pones que cuando te pongan nada más un número, significa que esa es la rugosidad máxima permitida. Si te ponen 2, significa que ese es el límite mínimo y el máximo en el que te puedes mover en cuanto a rugosidad. Y si no te ponen nada, tienes que buscar en una nota donde venga cuál es la rugosidad general, ¿sí? Ahora, como les digo, es el símbolo general. Si no nos dicen otra cosa, podemos utilizar este símbolo. Pero hay ocasiones que te dicen, ¿sabes qué? Quiero que obtengas cierta rugosidad, pero quiero que lo hagas por una operación de mecanizado.
Entonces, para ese caso, tienes que usar este símbolo para indicar, ¿sabes qué? Me pide cierta rugosidad, pero hay que buscar algún proceso en donde se utilice un buril o una broca o algo así para retirar material. Por eso se le conoce también como mecanizado con arranque de viruta. Y si nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que obtengas esta rugosidad, pero que sea por un proceso donde no retires material. Entonces, tienes que usar este símbolo, que es el de mecanizado sin arranque de viruta, o más bien debería ser fabricación sin arranque de viruta. No vas a retirar material, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante procesos que sirvan de ejemplo para saber cuándo es uno y cuándo es otro. Ahora, en el símbolo, aquí viene todo lo que podemos agregar en ese símbolo, ¿sí? Podemos agregar la rugosidad mínima y la rugosidad máxima, ¿ok? También podemos agregar la sobremedida de mecanizado. ¿Esto qué es? Es de que a veces te dicen, ¿sabes qué? Quiero tal rugosidad, pero te doy de chance que remuevas solo 0.3 milímetros para obtener esa rugosidad. No puedes pasarte de ahí. Y esto es porque a veces necesitas que la pieza tenga cierto tamaño. Entonces te dicen, nada más puedes retirar cierta cantidad de material, porque eso lo puse de extra, pensando en esto, de que tenemos que hacer un proceso para obtener cierta rugosidad. Entonces no puedes retirar más material del que yo te indico aquí. Aquí puedes poner alguna nota especial de que digas, quiero obtener estas rugosidades, pero por cierto proceso. Entonces aquí indicas qué tipo de proceso quieres aplicar. Longitud básica es de que a lo mejor no quieres aplicar la rugosidad en toda la superficie, sino nada más en cierta longitud, cierta distancia. Y a la hora de medir la rugosidad, podría ser que a ellos les interesa tener esa rugosidad, pero solo en cierta dirección, no en todas direcciones. Entonces, esos son los parámetros que uno puede indicar en el símbolo de rugosidad. Aquí un ejemplo. Nos piden, ¿sabes qué? Quiero que esta superficie tenga una rugosidad mínima de 1.6 micrómetros, máximo de 3.2 micrómetros, que lo obtengas por fresado. Tienes máximo, puede retirar 2 milímetros de profundidad de material. Y vamos a medir esa rugosidad en forma perpendicular a como se ve en el plano, ¿sí? También dice que van a medir o que les interesa que esa rugosidad exista en 120 milímetros desde esta línea hacia adentro, ¿ok? Y aquí viene cada uno de los símbolos, qué es lo que significa. En cuanto a las direcciones, pues está, por ejemplo, paralelo, es decir, que aquí está el plano, te ponen el símbolo, entonces en forma paralela a esta línea es como van a medir la rugosidad. Si es perpendicular, quiere decir que así como está en el plano, lo van a medir, pero en forma perpendicular. Está también en X, está en M, que sí debo de... es multidireccional, es decir, que en cualquier dirección debe de tener esa rugosidad. Por lo regular, esta es la que se solicita. Está en forma circular, y también está esta, que está bastante rara, pero son los símbolos que pueden utilizar para indicar, ¿sabes qué? Voy a medir la rugosidad de esta forma. Entonces, así necesito que maquine la pieza para que la rugosidad cumpla con esto.
Y aquí más ejemplos de qué significa cada cosa. Entonces, revisen estas tablas para que vean cómo se puede llenar el símbolo de rugosidad con estos parámetros. Ahora, hablamos de procesos con arranque de viruta. Estos procesos es donde tú retiras material para generar la pieza que buscas. Este caso es una fresadora. Él va avanzando y los filos van retirando el material. Esta es una horizontal, esta es una vertical. Entonces lo mismo, va avanzando la fresa y va removiendo el material. Entonces es arranque de viruta. O sea, el material que va retirando se le conoce como viruta. Este caso es de un torno. Aquí va girando la pieza y con el buril retiras material. Esto en sí es como un sacapuntas, ¿sí? Va girando la pieza y el buril se encarga de retirar capas de esa pieza. Entonces, todos estos son procesos con arranque de viruta y podrías usarlos si te piden que obtengas la rugosidad usando este símbolo. Esto que sale de aquí es lo que es la viruta, ¿sí? Y aquí el polvito esa que se va saliendo también es viruta, o sea, es el material que va removiendo, esa es la viruta. Entonces, este caso es el taladrado, el aserrado, también se les conoce como procesos con arranque de viruta. Y está el brochado. Con este proceso es como se hacen las cajas de los cuñeros. Va avanzando la herramienta y va retirando el material, ¿sí? Entonces, este es el brochado y es como se hacen las cajas de los cuñeros. Ahora pasemos a lo que es procesos sin arranque de viruta, donde no retiras material. Entonces, por ejemplo, tenemos la fundición. La fundición, tú tienes un molde, derrites el metal y lo vacías. Entonces, adentro del molde, el líquido va a tomar la forma del núcleo, de la forma interna que tiene el molde. Después, cuando se enfría, pues ya abres el molde y obtienes la pieza. Entonces, no retiraste material, simplemente lo derretiste, o sea, cambiaste su estado, le diste otra forma y ya obtienes tu pieza. No retiraste material. Tenemos estos otros ejemplos. Tenemos una pieza inicial y la hacemos pasar, por ejemplo, por unos rodillos o por un molde y modificamos su forma. No retiramos material, nada más le cambiamos su forma a base de deformación plástica, ¿sí? Entonces aquí es por medio de los rodillos, aquí entra en forma cilíndrica y al hacerlo pasar a través del molde, forzamos a que cambie de forma ahora a una forma hexagonal. Entonces son ejemplos de procesos sin arranque de viruta. No remueves material, nada más cambia su forma. Ahora podemos ver algunos procesos con los que se pueden obtener rugosidades, pero usando revestimientos o recubrimientos. Entonces, aquí en la línea de procesos especiales, se puede agregar que vas a hacer un cromado, un niquelado, un revestimiento con cobre, con zinc, con titanio, con aluminio, con berilio. Entonces, haciendo ese revestimiento vas a obtener la rugosidad que buscas. Entonces, tienes que indicarlo en la línea para procesos especiales. Puedes indicar que lo hagan con cierto proceso de mecanizado, que lo obtengan con ciertos tratamientos térmicos, como templado, revenido, recocido.
Todo esto lo van a ver en Ciencia de Materiales. Y les dejo algunas tablas que es para, dependiendo de la aplicación que busques en tu diseño, qué tipo de rugosidad es la que debes de buscar, ¿sí? Y algunos valores para las rugosidades, para los parámetros que uno puede agregar en el símbolo. Vamos a seguir con el ejemplo que hemos estado haciendo y pues ya en los planos agregamos tolerancias dimensionales para que se obtenga cierto ajuste, ya agregamos tolerancias geométricas para que no haya problemas a la hora que embonan las piezas, pero ahora nos piden que para el bastidor, este de aquí, debe de llevar ciertas rugosidades. ¿Y esto por qué? Porque este bastidor lo más probable es que lo hicieron por fundición. Entonces cuando haces una pieza por fundición, la superficie queda muy rugosa. Entonces lo que van a hacer es que la parte externa la van a dejar tal como sale del molde, pero la parte que va a estar en contacto con los elementos, como el buje, la rosca, ahí tienen que aplicar un maquinado extra para reducir la rugosidad y que no haya problema a la hora de que entran las piezas, ¿sí? Entonces nos dice que donde se señala indicar una rugosidad comprendida entre 3.2 micrómetros y 1.6 micrómetros, obtenida con remoción de material. ¿Por qué nos piden esto? Porque el diseñador ya vio en tablas que si utiliza tornos de un taller común, va a ver que la rugosidad les va a quedar en este rango, ¿sí? Entonces, por eso solicita este tipo de proceso para obtener la rugosidad y él ya sabe en qué rango va a quedar esa rugosidad y para su diseño es suficiente para lo que está buscando. Entonces, ¿en dónde tenemos que agregar el símbolo? Pues nos piden que sea en la boquilla superior, en la boquilla inferior y en la base. Entonces vamos a agregar estos símbolos en el plano. Entonces tenemos que buscar vistas en donde las superficies que nos están solicitando aparezcan de perfil, ¿sí? Entonces, la parte superior y la parte inferior en esta vista se ven de perfil. Entonces, ahí yo puse los símbolos de rugosidad. Y para la boquilla inferior, en esta vista, es donde se ve la superficie de perfil. Entonces, ahí pondría la rugosidad. Ustedes, pues dependiendo de cómo hicieron su plano para esta pieza, tienen que buscar una vista donde se vea de perfil estas superficies, ¿sí? Entonces, para esas superficies en particular se pide esta rugosidad, pero para todas las demás superficies se proponen unas rugosidades generales de 25 micrómetros. ¿Y en qué se basa esta cantidad? Pues que el diseñador ya vio en tablas que si tú haces una pieza por fundición, te queda una rugosidad aproximadamente de N11, es decir, 25 micrómetros. Entonces, por eso él propone que las rugosidades en todo el resto de la pieza sea la que se obtiene cuando sacas la pieza del molde. Entonces, vamos a ver
cómo se agregan estas rugosidades en los planos